Bueno, acá estamos el tercer tiempo, ¿no? ¿Me escuchan bien, chicos? El tema es así, para vectores y arrays, ya te digo, para que en la guía está, ¿eh? Para que en la guía está. Para que en la guía está. En el 41 tienen vectores y arrays. Todos estos van a ser de corte de control. ¿Está? Pues está separado. Está separado. Bien. Sí, vamos a charlar un poquitito, que hasta recién estuvimos comentando con Joan el tema de la clase. ¿Está? Lo que pasa que, sí, ojo, lo que pasa que la segunda parte viene a raíz, pero también teníamos corte de control. ¿Está? Bueno, eh, la idea es ahora darles, pues ya vamos hablando con Joan, tal vez algunas cositas que hacen a la idea puntualmente del corte de control. Así que voy a insistir ahora con un poquitito del concepto teórico del corte de control. El algoritmo ya salió, les quedó claro el ejercicio, ¿está? Si no se los vuelvo a mostrar porque voy a borrar la pizarra. Se los vuelvo a mostrar, supongo que le habrán sacado foto, ¿eh? Se los vuelvo a mostrar, así charlamos un poquitito de esto. Porque ahora la voy a borrar la pizarra y vamos a trabajar. Pero yo supongo que le habrán sacado fotos. Igual, insisto, la foto yo también la tengo, se las voy a subir al campus y esto está siendo todo grabado. Así que yo diría que más de uno, si tienen dudas y todo esto, péguenle una mirada después a los videos, porque lo estoy haciendo así para que ustedes puedan entenderlo. ¿Eh? Bueno, pero vamos a ir al concepto de todo lo que estuvimos trabajando, porque a veces uno me decía cómo hago un dato, cómo hago el otro, cómo lo leo. Y el tema de corte de control y el manejo del while se utiliza para el manejo de datos, cuando los datos por lo general están todos almacenados. ¿Está? Ustedes van a ver más adelante una materia que es base de datos. Y el tema es este, yo ahora les voy a graficar para que quede claro cómo operamos, cómo se trabaja con los algoritmos. Para que ustedes tengan en cuenta. Así que ahora se los muestro. Un segundito. El tema es este, chicos. A ver si soy claro. Nosotros, normalmente, cuando usamos un algoritmo, y ahora estamos entrando en la parte más pesadita que entran a jugar los algoritmos. Los primeros, hasta el primer parcial, digamos que es para poder entender cómo se hacen las cosas. Ahora es cuando se empieza a veces a complicar. Los datos, como les puse acá, los datos tienen estos formatos. Tienen, como si fuera una ficha en blanco, a eso se le llama registro. Cuando yo tengo una ficha, a eso se le llama registro. Dentro de la ficha yo voy a tener ¿qué? Campos, que es la información. Y cada campo podrá tener nombre, apellido, teléfono, lo que fuera, ¿está? ¿Se entiende? Corte de control tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver, porque corte de control tiene que ver con el manejo de bucles. ¿Está? El corte de control es una técnica para el manejo de bucles. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Yo cuando leo los datos, yo tengo el primer dato y el n, el último. ¿Qué pasa? Cuando se leen datos,
Capaz que a ustedes le dicen, hay un archivo que viene ordenado, clasificado, con todos los piripipi, piripipi, pero vos no sabés cuántos datos tenés. ¿Me siguen? Vos le preguntás, che, ¿cuántos datos tiene? No, no sé, ahí está el archivo, te dicen. Tú decís, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para sacar cuántos datos tengo? ¿Se entiende? Pensemos no en el de temperatura, sino podría haber sido, qué sé yo, no con día 30, que tengas los días del año y te dicen, bueno, si es el archivo de temperatura del año. Y vos decís, perfecto, ¿y qué día termina? No tengo, no sé qué día termina, porque te fueron enumerando todos los días del año, del 1 al 365. Vos si termina en el 365, no, termina antes, pero no sé qué día terminó. Y vos estás en el horno, tenés que ir y rastrear. Y es un ejemplo fácil, ¿eh? Estoy hablando de un día de año, estoy hablando de un ejemplo fácil. Si vos tenés datos de una base de datos y no sabés cuál es el último, estás en problemas. Pero ¿qué pasa? Si se hizo una base de datos o hay datos, uno tiene que ir rápidamente, recurrir a elementos básicos, pero muy básicos de base de datos, que son estos que les voy a dar ahora. El último, en este caso, que es el último, tiene una sigla. El N, que es nuestro último dato, viene ahí, miren, mirá Martín Torres, se ve que lo maneja. EOF, que es End of File. Quiere decir que yo voy a rastrear los datos, hasta que llegue a quién? A EOF, que es End of File. ¿Está? Claro, pero mirá, lo usás en PHP, que piolada, el tipo programa en PHP. El resto dice que es PHP. Capaz que tienen muchos chicos que no tienen ni idea de lo que es PHP. ¿Está? Significa que lee hasta quién, hasta el último dato. ¿Está? Entonces, la pregunta también es la siguiente. Si a vos te dan un archivo y lo tenés que analizar, vos decís, listo, pues ya saltó otro explicando, lo googleó, viste, sí. ¿Y qué significa? Ya que estamos ahí, wow, viste, paren un poco. Preguntale qué significa UTF y se acabó. Preguntale qué es UTF-8 y ya está. Pregúntale qué es UTF-8. Lo googlean rápidamente, UTF-8. Claro, control C, control V. Claro, UTF-8. Pregunta qué es UTF. Es una sigla también. Formato universal de texto significa UTF. No se preocupen, ¿eh? Esas las conocemos algunos. Claro, ya esto se desbarrancó. ¿Viste? Lo encontraron ahí, ¿viste? Por eso, no, basta, que están ahí, ¿viste? Se pusieron a googlear rápidamente. Bueno, volvamos a lo nuestro, chicos, volvamos a lo nuestro. Eh, ¿Quedó claro? Último dato, EOF, fin del archivo. Pero pasa esto, chicos. Yo les dije, llega un dato ordenado. Bueno, perfecto. Una situación. Si yo tengo que analizar los datos que tengo acá, acá tengo el primero y allá tengo el último. Cuando se abre un archivo, hay una pregunta básica también a hacer. Cuando se abre un archivo, y acá hablamos de una base de datos, pero puede ser un archivo, un texto o un TXT que ya vienen preordenados, separados por comas. ¿Está? Cuando se abre un archivo, acá uno de los chicos dijo, sí, yo aplico EOFC, que es el final. Pero yo la pregunta que le hago es, si vos tenés que analizar datos y abrís el archivo, ¿vos sabés dónde estás parado? A ver si se entiende. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Yo tengo de 1 hasta N. Cuando por software abrís esa base de datos, abrís ese archivo, ¿vos sabés dónde está? No. Ahí Jessica puso en el primero. No. Vos ahí me está diciendo arranca en el primero. Yo te puedo decir no. ¿Quién te asegura que arranca en el primero? Nadie te lo puede asegurar. Vos apagaste una computadora, estuviste trabajando el día anterior, pum, la levantás al día siguiente,
¿Quién te asegura que arranca en el primer dato? No te lo asegura nadie. Y tenés que hacer una búsqueda. ¿Se entiende lo que les quiero decir acá? Por lo tanto, cuando uno trabaja con datos, insisto, nosotros ahora vimos bucles, un doble análisis de bucles. Cuando uno trabaja con datos, así como existe el último que está allá, yo tengo que decirle que vaya a quién, al primero. ¿Me siguen? Existe la opción que se llama GoTop, que vaya directamente ¿qué? Al primero, y después analizo que hago todo el recorrido. En el bucle que nosotros analizamos, vieron que el bucle lee el segundo, lee el tercero, lee el cuarto, bueno, eso como va leyendo, hay una instrucción específica que significa avanzar al próximo dato. Hay una instrucción específica que es avanzar al próximo dato. Los lenguajes antiguos de base de datos utilizaban la instrucción skip, como el jabón en polvo. Eso lo que significaba es, cuando vos tenés abierto una base de datos, pasar al próximo dato. ¿Se entiende? Es decir, dentro del bucle había que especificar que, vieron que nosotros hicimos el bucle interior que vaya a leer al próximo. Bueno, había que especificarle que vaya, que lea el próximo dato. Antes de, cuando termina todo el proceso, skip y lectura. ¿Se entiende? Todas esas pequeñas variables que yo ahora le estoy diciendo son las que se aplican en los bucles. Nosotros no podemos dejar por sentado, no podemos apresuradamente suponer que las cosas se hacen así. Si nosotros acá, lo que es para entender corte de control, yo les estoy diciendo, bueno, cómo habría que hacerlo. Después, cuando vayan a programar, ustedes dicen, bueno, pero lee el próximo, y te van a preguntar, ¿vos le avisaste al software que lea el próximo? Y te va a decir tal vez, no, bueno, entonces hay que decirle que lea el próximo. Que eso es lo que estábamos hablando ahora con Joan en el corte que hicimos ahora. Es decir, es importante que entiendan que la técnica de bucles está este tipo de ejercitación, lo que tiene es corte simple, hay cortes dobles también. Hay cortes dobles. ¿Qué significa un corte doble? Cuando nosotros ahí pusimos día y qué, temperatura, día y temperatura, repetición del día, repetición de qué, temperatura. ¿Está? Pero también existen cortes dobles. Entonces, opa, ¿cómo un corte doble? El corte doble tiene más lazos. ¿A qué me refiero? Voy a dibujarles acá lo que es un corte doble. Ahí está. Le voy a dibujar cortes dobles. Si yo tuviera datos, y los datos que están leyendo es lo siguiente. Yo te coloco datos en esta forma. Y acá se les complica terriblemente. Supongamos que el ejercicio, ¿lo ven todos ahí? Que el ejercicio te dice, se ingresa un archivo que viene ordenado. ¿Viene ordenado por qué? Por vendedores, como primer elemento de orden. Luego de estar ordenado por vendedores, viene ordenado por qué? Por localidad. Y lo que tenemos que es cuánto ha vendido que la persona en cada venta. Es decir, Pepito, Lanús, tanta plata. Pepito, Lanús, tanta plata. Pepito, Lomas de Zamora, tanta plata. Pepito, Loma de Zamora, tanta plata. Pepito, Adrogué, tanta plata. Pepito, Adrogué, tanta plata.
¿Está? ¿Viene ordenado por quién? Por código de vendedor y viene después ordenado por qué? Por localidad. Y te piden, sencillamente, ¿cuánto vende cada vendedor por cada localidad? Y el fin de ingresos de datos se produce cuando se da ¿quién? EOF. Chan, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué se les ocurre, chicos? A ver, ¿qué opinan? Pensemos en los engranajes. Es un triple bucle. Bien, Pablo, hay que pensar tipo engranaje. ¿Del bucle interior a qué? Al bucle acá. Ventas, valores. ¿Cuánta plata vendió? Código de vendedor, mismo vendedor, localidad, varias localidades, venta, ¿qué? Plata. ¿Cuánta plata entró? ¿Cuánta plata entró por esa venta? Y te aparece ¿qué? Un fin de archivo. ¿Está? Lo que hay que pensar es un triple bucle, que es lo que dijo ahí, dijo Pablo. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? En el engranaje, ¿no? Metiendo de adentro que hacia afuera, como dijo Pablo. ¿Yo qué tengo que tener? En el bucle interior, en la profundidad, no, la venta no. La venta es un error. Si vos me pones venta, yo te clavo un 2. No, porque la venta es el valor que yo voy a mirar. Ojo, ojo, ojo al piojo. Yo tengo el dato. El primer bucle es por localidad. La misma que localidad. Después hago a quién? Al vendedor. Y el otro bucle, el último, ¿quién es? A ver si se entiende. A ver si lo llegan a ver acá. Por eso digo, ojo a lo que se lee. Yo acá tengo la misma localidad. A ver si se entiende. Si no estoy ¿en qué? En el final del archivo. Si no estoy en el final del archivo. Y el vendedor es, como puse yo, Pepito. Localidad Lanús. Voy acumulando el total de quién. De Lanús. ¡Pum! Llegó Loma de Zamora. ¿Qué hace? Para la localidad, me calcula ahí y entra a jugar ahora quién. Loma de Zamora. Siempre estamos con quién. Con el mismo que vendedor. Cuando me lee y resulta que cambia quién, el vendedor, cambia el vendedor y cambia este bucle también. ¿Se entiende? Este es un bucle de doble corte. Tenemos 1, 2 y ¿qué? Y 3. Doble corte de control se llama. Flor de cachengue ese. La estructura es exactamente igual a la que trabajaron ustedes. Exactamente igual. Hasta el año pasado se trabajaba, nosotros no trabajamos prácticamente con, el año pasado sí lo hicimos, en base a González, sí lo hicimos ya. Hicimos algo de vectores, pero no el año pasado, sino el anterior, estamos hablando del 18, doble corte. ¿Qué hace el EOF? ¿Qué hablamos hace segundos? ¿Qué hace el EOF? ¿Qué me dice el EOF? Yo leo datos, ¿qué dice? ¿Qué hace el EOF? ¿Qué significa? Bien, Camila, ¿qué es el último? Hacer mientras no esté en donde. En el último. Lee uno, analiza. Lee el siguiente, analiza. Lee el siguiente, analiza. Va a ir analizando secuencialmente todos hasta que yo no llegue a qué? Al fin del archivo. Cuando llego al final del archivo, salgo de qué? Salgo del bucle. ¿Se entiende? Sería hacer mientras no esté donde en el final del archivo. ¿Se entiende? Siempre ordenados. Siempre, Eduardo, ordenados. Los datos tienen que estar ordenados.
Siempre ordenados. Acá estarán ordenados ¿por qué? Por el vendedor, y el vendedor ¿por qué? Por localidad, y después que tengo la plata que vendió por localidad. Siempre ordenados. No pueden estar sueltos. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene esta técnica. ¿Está? Por eso se aplica esta técnica. Cuando llega a F termina. Claro, cuando llega a F termina. Para todo el proceso. Porque yo no sé cuántos datos tengo. ¿Está? Por eso se pone a hacer mientras no esté parado en dónde. En el fin del archivo. Por eso, cuando uno hace todo este algoritmo, que le estoy dando ahora, por ejemplo, ojo, que te puse una base de datos, la pueden leer y listo. Ya vienen preordenados, ya están ordenados. Que hay formas para ordenar también. Uno dice, bueno, abro la base de datos, me paro en el primero, hago el bucle, le digo que haga el bucle, que salte al próximo, que haga el bucle, que skip, que haga el bucle, skip, que haga el bucle. ¿Está? No termina. En la base de datos, entonces, lo primero. No. No. El EOF es el último valor. Lo genera la base de datos. Toda base de datos, todo archivo de datos genera como último registro el EOF. No es que vos lo cargas. Vos no sabés cuánto tiene. El último dato es el EOF. ¿Está? Eso es lo que quiere decir. Es lo último que vos tenés. ¿Está? Hay sistemas que te permiten contar los registros. Entonces decís, bueno, en lugar de EOF utilizo que el sistema me cuente los registros. Pero si los datos son gigantescos, se utiliza EOF. ¿Está? Eso es lo que se utiliza. Todo depende qué información van a trabajar. ¿Está? Lo importante acá es que ustedes tengan en cuenta cómo se hace el bucle. Lo más importante es esto, chicos. Tener en cuenta el correcto enunciado, leerlo con cuidado y armar ¿qué? Armar este tipo de engranaje. ¿De adentro a qué? Hacia afuera. ¿Está? De adentro hacia afuera. Ahora, del ejercicio anterior, vieron que nosotros calculamos el día a día. Nosotros también, haciendo una pequeña variante, podríamos haber calculado si queríamos el promedio de temperatura ¿qué? Mensual. ¿Qué significa? Nosotros ahí tuvimos el promedio ¿qué? Diario. ¿Está? Nosotros hicimos el promedio diario, lo imprimíamos. El promedio diario, ¿qué? Lo imprimíamos. Ahora bien, si nosotros nos pidiese el ejercicio, el promedio mensual, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos colocar, ¿vieron cuando llevamos a cero las variables? No, otro sumador, contador no, porque si ya tenemos 30, van a ser 30 días, Pablo? Lo que sí es el otro sumador, lo que dice Pablo, que es correcto. Claro, tal cual. Ahí donde está el 0, ¿está? Cuando cierra ese bucle. No, no, pero eso ya es. No, pero yo dije el promedio mensual. Pará, ya no hice de todos los meses. El promedio de ese mes. De ese mes. ¿Está? Claro, de un mes. ¿Está? Yo lo que hago es, como puso antes, acumulo la suma de todos los promedios. ¿Está? Y cuando cierra todo cuando cierra todo el bucle, cuando cierra todo el ejercicio, cuando sale de todo el ejercicio, ahí hago ¿qué? La división y lo muestro. Eso sí está fuera de todo el bucle. Está fuera de todo el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Queda claro el concepto? Si me pidiesen el promedio aparte que mensual, porque eso está fuera del ejercicio. Yo estoy acumulando, como bien puso ahí, voy acumulando todos los días, ¿está? Cuando tengo el cálculo total de todos los días, listo, pum, lo divido por 30, imprimo y digo, che, ahí tuviste todo, ¿qué? Todas las temperaturas promedios, el máximo y medio cada día, y encima te tiré abajo, ¿qué? El promedio, ¿qué? Mensual. Ojo, siempre y cuando lo pida el enunciado, siempre y cuando lo pide el enunciado. Si el enunciado no lo pide, no lo hacemos. ¿Está? Yo simplemente se los aclaro. Porque eso también lo hablamos con Joan ahora en el corte.
que a veces uno tiene que estudiar bien el enunciado. Leer el enunciado ya es un tema, porque nosotros estamos para interpretar lo que nos plantea el enunciado. ¿Eh? Bueno. ¿Cómo anduvo hasta acá? ¿Lo fueron llevando esto? ¿Cómo anduvo? ¿Lo fueron siguiendo? Bueno. Vamos a mirar nada más. Vamos a mirar el ejercicio 35, que ese es el que van a tratar de hacerlo como más o pero sí, Ezequiel. Como más o pero sí. No, le dije a todos, las notas se las voy a dar. La clase que viene se las voy a leer y va a quedar grabada en la clase. Va a quedar la clase grabada con las notas. Voy a hacer así. Vamos a analizar el ejercicio 35, que ese sí va a ser una tarea para el hogar de ustedes. Es una tarea para el hogar para ustedes. Dice, se cuenta con un conjunto de números positivos, ordenados en forma creciente. Cada número se repite una cantidad de veces indefinida. Y el último número del conjunto es el 0. Opa, ¿qué pasó acá? Si no dice que el último número que ingresa es el 0, hacemos el do while hasta cuándo. ¿Cómo hacemos el while? ¿Cómo hacemos la lectura? No. Ahí está, Pablo. Hasta hacerlo mientras el número sea distinto a quién. A 0. El while acá, hacer mientras el número sea distinto de 0. Pasa por ahí. ¿Se entiende? Fíjense cómo, pero es finita las cosas, Claro, tal cual, Pablo. En este caso el 0 juega como fin de archivo. ¿Se entiende? El 0. No, do while hasta no. Do while no funciona, do while hasta. La instrucción do while no funciona, do while hasta. ¿Está? Por eso digo, ojo con las cosas. Porque ahí estás metiendo parte del do while con el repetir hasta, hiciste y salió así, ¿no? ¿Está? Bien, vamos a analizarlo. Bien, la idea de ustedes con el 0 asociarlo con el OF es así. A ver, ¿qué nos pide? Ojo, ¿qué nos pide? Va de vuelta. Se pueden dar un número de números positivos ordenados en forma creciente. Cada uno se repite una cantidad de veces indefinida. Y el último número del conjunto es 0. Se solicita realizar un algoritmo que, ingresando por teclado dichos números, informe la cantidad de veces que se repite cada número y el número que más veces se repitió. Sacar el máximo de las repeticiones. Pide el número, cuántas veces se repitió. Se lo dejo como tarea para el hogar, pero hay que pensarlo. Siempre háganse una pruebita de escritorio. Siempre háganse una pruebita de escritorio. Sí, solo el número. Solo el número. Opa, se me torció un poco la pizarra. Supongamos que entra así. Sí. Vos tenés. Esto. Dice por poner, Pero háganse una pruebita de escritorio. El 1 entra 3 veces, el 2 entra 4 veces, el 3 entra 2 veces, el 4 4 veces. Entonces yo tengo que analizar esto. Tengo que analizar esto. Tengo que repetir. Tengo que leer el número. Y repetir. ¿Está? ¿Se entiende? Como bien pusieron ahí, el auxiliar del número es el número que entra. ¿Está? De forma creciente. Sí. 1, 2, 3, 4. Viene ordenado. Es lo que dice el texto. Se encuentra ordenado de forma creciente. El texto lo dice. No, ya viene ordenado, Eduardo. Sí.
Se cuenta, dice, con un conjunto de números positivos, ordenados, en forma creciente. Cada número se repite una cantidad de veces indefinida. Yo no sé cómo se va a repetir ese número. El último número conjunto es un 0. ¿Está? Acá usted llega el número, te llegan los números, te llegan los números, y cuando clava un 0, paras el proceso. ¿Está? Sí, sí. Sí, sí, ahí dice que ingresa por teclado. Es lo mismo. Para el caso por teclado, por archivo es lo mismo. ¿Está? 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Dale, ¿qué pasa? Sobre la consigna, a ver qué dice. ¿Cómo de a pares? No, no dice de a pares. ¿Por qué dice creciente de a 2? No dice creciente de a 2. ¿Cómo de a 4? ¿What? No, ay, qué quilombo que están haciendo, ¿no? Los números llegan de forma creciente. Cuando te clavan el 0, paró. Paró, es como apretar la tecla escape. Apretar, ¿por qué pares? Quiere decir, dice que es creciente, pero no en orden creciente. 1, 2, te lo hice en ejemplo, 1, 10, 35, 80, el número que sea, va en forma creciente. ¿Está? EOF es el 0, sí, sí, alto zapallo puso el otro. Zapato, sí, zapallo, perdón, sí. ¿Está? ¿Está? O sea, cuando pones 0 es EOF sería, ¿eh? EOF, más que en online, sí que es el renglón, salto renglón, es EOF. ¿Está? Les pongo un ejemplo, chicos. La idea es, pack, 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 ¿cuántas veces se repite cada número? ¿Está? Viene por ahí. Yo quiero saber cuántas veces se repite cada número, nada más. Claro, es un contador por las veces que es un contador. ¿Está? Y vos tenés que, en un momento dado, definir cuál es el mayor de los contadores. ¿Eh? ¿Está? Lo que me pide es cuántas veces se repitió cada uno, eso sale de forma automática y después tenés que, antes de cerrar el bucle, guardar el mayor. ¿Eh? Bueno, los dejo para acá, los dejo. Está, espero que no se me atoren ya con las preguntas que me hicieron, me hacen dudar de lo que salió de la explicación. Por favor, tengan cuidado. El 0 no es que no va a entrar el 0 va a entrar y significa fin de archivo. Es como apretar la tecla escape. ¿Eh? Ténganlo en cuenta. ¿Eh? Bueno, buen fin de y nos vemos el jueves. Esto obviamente se lo subo, está para que les quede claro con las dos imágenes y traten de armar el 35, traten de lucharlo. ¿Eh? Bueno, chicos, hasta luego. Que tengan un buen fin de, chicos. Bueno, no, sí, fin de archivo es que cerrás el bucle, sí. Si no, mirate el videito, sí. Chao, hasta luego. Hasta luego, chicos.